alguien planteaba hoy que es un día para profundizar las coincidencias. Y sí, lo es. Hoy es un día para profundizar las coincidencias. Es lo que vamos a terminar haciendo en el día de hoy. Profundizando las coincidencias. No, es un año de gestión, sí, con cuestiones en el debe, con cuestiones en el haber. Claro. ¿No? Sí, sí. Ningún gobierno hace todo bien, ningún gobierno hace todo mal. No existe eso, ¿no? Después de decir estas frases de... En el balance igual... estos aforismos de almanaque... El tema es que el bien y el mal definen en función cada cual... ¿De qué intereses? De sus ideas, de los intereses que se representan. Bien. A ver... Hay gente que considera que el macrismo está bien, ¿eh? En el haber se logró una coalición electoral que permitió terminar... rápidamente con la experiencia más perniciosa de la historia contemporánea después de la dictadura militar, que fue los 4 años de macrismo. Y eso es ya un logro en sí mismo. Sí. Bien. Dicho esto, logrado ese objetivo, después había otros objetivos que tenían que ver con el contrato electoral. El contrato electoral. Hoy es un día donde había muchos objetivos con el contrato electoral. Muchos objetivos. Tenía que ver con ver qué pasó con el mega endeudamiento del macrismo, ver qué sucedió con el dispositivo de persecución a opositores durante el gobierno del macrismo y la recomposición del ingreso de los sectores populares. Para mí, el gobierno de Alberto Fernández tenía, después hay otros. El gobierno de Alberto Fernández tenía básicamente esos 3 ejes. Sí. Bueno, en esos 3 ejes, ¿cómo estamos? Repasemos, a ver, uno por uno. Decías, recomposición del ingreso, no. Con suerte se empata la inflación de este año. No hay recomposición. Bueno, lento. De la pérdida pasada no estamos hay. Ahí lento. Bueno, después, ¿qué decías? Lofer, bueno, ayer la vicepresidenta. Lofer lo que venimos diciendo acá. Sí. Y no en soledad, porque hay otros que lo dicen. Lofer aún está activo, dijo. No, el Lofer está intacto. Está intacto. Utilizó la misma... nosotros venimos diciéndolo desde el principio. Sí, está intacto, adjudicándoselo a la Corte Suprema, ¿no? Puntualizó ahí los roles de cada uno de los miembros de la Corte Suprema, pero también en una alusión a, Poder Ejecutivo que no impulsó, porque de hecho fíjate que Cristina hace una alusión a la reforma de la Corte que hizo Néstor Kirchner. O sea que... Con el mismo argumento que utilizamos acá nosotros desde el principio. De modo que hay una posibilita, porque están los campeones mundiales del no se puede. Lo que se llama en política posibilismo. No se puede, bajo la forma de... ¿Leíste el elogio al posibilismo de Jorge Alemán? No. Sí, vos sabés que es respuesta a nuestra última entrevista. Sí. Por eso me pregunté si lo habías leído, sí. Es respuesta a nuestra última entrevista. A la charla que tuvimos. No lo leí, pero me anunció Jorge Alemán, que es un amigo. Vos sabés que fue columnista del programa que hacíamos con Sergio Ranieri y con Eduardo Fabregat. Claro. Cuando Jorge Alemán no era el rockstar del pensamiento que es ahora, sino que era... no, pero digo, porque justamente aludís a algo que está... Yo creo que hay una corriente de pensamiento que considera que el posibilismo, lejos de ser un demérito, es parte de la praxis política. Se llama socialdemocracia esa corriente. Bueno. Tiene su expresión política en la socialdemocracia. La socialdemocracia es eso. ¿Viste? Dejar conforme a los banqueros, avanzar sobre los derechos individuales, los derechos civiles, ¿entendés? Más o menos eso. No toquemos nada. Y si vamos a recomponer el salario, lo recomponemos, claro, el 1,2% por año, entonces en 20 años... Claro, el problema es que en las sociedades donde el subte funciona horario, por ejemplo, en la sociedad de Madrid, y que vos recompongas el poder adquisitivo para darle capacidad de ahorro a los sectores medios en 5 años, es un proyecto plausible. En un país con el 50% de pobres, como la Argentina, no puedes darte ese lujo. Estoy de acuerdo con vos. O haces las cosas de manera drástica y contundente, o vas a ir incrementando la cantidad de pobres. No queda otra. Entonces el posibilismo aplica muy bien para países con las necesidades básicas resueltas, y que no es el caso de la Argentina. ¿Sabes lo que pasa? Además hay una cuestión, es que hay una lectura equivocada de lo que fue la experiencia kirchnerista como experiencia colectiva en sectores mayoritarios de esta sociedad. Cuando Cristina Fernández, ayer en La Carta, si querés podemos leer ese segmento, si querés, vos que tenés ahí una compu a mano, puede ser, y te voy diciendo, en ese segmento, cuando hace referencia a la reforma de la Corte Suprema, Néstor Kirchner no tenía poder. Es más,
creían que era un chirolita de Duhalde, que lo iba a manejar Cristina, que era la más conocida de los dos Kirchner. La Corte Suprema era intocable, ni siquiera la crisis del 2001, el 2002 con la gente en la calle y que se vayan todos había logrado hacer mella a la Corte Suprema. Estaba todavía conducida por Julio Nazareno, que era un hombre que venía de la mayoría automática del período menemista. Tenía un fallo que era N veces más peligroso en términos de gobernabilidad que los que están ahora, que es el fallo de la especificación asimétrica. Y sin embargo, Néstor Carlos Kirchner, ¿qué hizo? Bueno, ¿crees que generó un consenso con la sociedad? Fue el choque, sí. ¿Podría haber salido mal? También podría haber salido mal. Ojo. ¿Querés que leamos esa parte? El tipo demostró, sí. Primero demostró audacia, sí, que es un atributo muy importante en la política, la audacia. La audacia. En un momento, correr los márgenes de lo posible. Porque el posibilismo está basado sobre la idea de no modificar nada. Que no podés modificar. Que no podés. Bueno, están convenciendo, Que esa es la discusión que nosotros teníamos al inicio de este gobierno. Claro. Este gobierno, decíamos nosotros, no es un gobierno que nace débil. Se autopercibe. Se autopercibe débil, ¿no? Y todos comunicaban con eso, se autopercibía débil. Terminás convenciéndos a los demás. A mí te voy a decir honestamente cómo convenciendo. A mí me convencieron, sí. A mí de tanto esfuerzo que hicieron en autopercibirse débil, el gobierno me convenció. Claro. ¿En serio te estoy diciendo? Sí, sin ironía. Sí, yo dije, bueno, y sí, la verdad que es un gobierno débil. Sí. Mira, si querés, mientras vos están llegando muchos mensajes. Desencillás, te leo lo que escribió Cristina justamente sobre eso. Bueno, hace una alusión al trabajo legislativo de su rol como vicepresidenta del Senado, pondera la política sanitaria del gobierno, dice que le tocó gobernar en una doble pandemia, una heredada, la pandemia económica macrista, y otra inesperada, que es la pandemia de coronavirus. Pondera entonces el Poder Ejecutivo y dice, sin embargo, no se puede decir lo mismo del poder del Estado, el Poder Judicial, representado por la Corte Suprema de Justicia. La actuación de ese poder no hizo más que confirmar que fue desde allí, desde donde se encabezó y dirigió el proceso del lawfare. Esa articulación mediático-judicial para perseguir y encarcelar opositores se desplegó en nuestro país con toda su intensidad durante la llegada de Mauricio Macri a la presidencia de la Nación. Y que a nadie se le ocurra, escribió anoche Cristina, tergiversar mis palabras con titulares diciendo que pretendemos una justicia adicta. Todo lo contrario, somos la fuerza política que en 2003, con el 22% de los votos, denunciamos la extorsión, que se conocía como la mayoría automática de la Corte, dando inicio a un proceso virtuoso que culminó con la Corte Suprema más independiente y prestigiosa de las últimas décadas. De aquella Corte, y acá empiezan los dardos envenenados, con razón, en algunos casos, a mi modo de ver, contra los actuales miembros de la Corte. De aquella Corte, hoy no queda absolutamente nada. De los 4 miembros que propuso Néstor Kirchner, la doctora Carmen Argibay falleció, el doctor Zaffaroni, reconocido a nivel internacional, renunció al cumplir los 75 años. Carmen Argibay, que votaba lo que quería. Era independiente, claro. Votaba lo que quería. Magistrada independiente. De hecho, era como el electrón libre de la Corte. Sí. ¿No? Bueno, era la más disparatada de la Corte. Zaffaroni, y fue la que creó fundamentadamente, ¿no? Porque era una jurista muy reconocida. Hoy se está votando en la Cámara de Diputados y creemos que favorablemente, por cómo viene el poroteo, la interrupción voluntaria del brazo. Carmen Argibay en la Corte hizo algo muy trascendente para el sistema judicial argentino, que fue crear la relatoría de género. O sea, creó una dependencia de la Corte específica para tratar problemáticas judiciales de género que no existían. Muy importante lo que hizo Carmen Argibay. Bueno, el doctor Zaffaroni también renunció a los 75 años y demás. La descripción de los hechos que protagonizaron los 2 restantes miembros propuestos por Néstor para integrar a la Corte me eximen de mayores comentarios. Uno de ellos es el que se fotografió. Mira, aparte hace como nosotros, Cristina, juega Quiero mandar un saludo muy grande a Martín. ¿A quién? A Martín García Olivares. Bueno. Martín y Augusto están escuchando el programa. Además son hinchas del Club Atlético, de Estudiantes de La Plata. Bueno. Esa gran institución que es Estudiantes de La Plata, bueno, que nosotros queremos mucho a Estudiantes de La Plata. Bueno. También tenemos mucho respeto por los primos también, queremos decir, no queremos meternos en ese tema, pero Estudiantes está de alguna manera en nuestro corazón por varias razones. Bueno, te tiro el enigmático. Sí, perdón, te tiro el enigmático porque juega el enigmático, Cristina. Mira, uno de ellos venía criticando a los actuales miembros de la Corte, o empezando a criticar a los actuales miembros de la Corte, ¿no? Uno de ellos,
que fue nombrado por Néstor, es el que se fotografiaba con el juez brasileño Sergio Moro y con Claudio Bonadío. El primero, Sergio Moro, es el que sin pruebas metió preso al expresidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, impidiéndole ser candidato a presidente y posibilitando la llegada al poder de Jair Bolsonaro. En un escándalo sin precedentes, asumiendo después, en un escándalo sin precedentes como su ministro de Justicia. El segundo nunca rindió, esto es por Bonadío, nunca rindió un examen para ser magistrado e integró la célebre lista de los jueces de la servilleta. Bonadío se autodefinía como un practicante del derecho penal creativo. Bueno, ¿a quién alude? Que es el único cambio en todo el dispositivo de persecución a opositores es Bonadío y Moldes. Después no hay ninguno más. A Irurso lo ascendieron. Irurso es presidente de Cámara hoy, sí. Sí, y la Corte no se produjo ninguna modificación. No. Bueno, la alusión que hace Cristina claramente es a Lorenzetti, ¿no? El que se sacaba fotos con Bonadío, que se sacara fotos con Moro. Sí, la famosa foto. Moro cuestionadísimo en Brasil hoy. La última de Moro, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? Contratado por una consultora norteamericana que es controlante de las operaciones de Odebrecht en Estados Unidos. Y bueno, hoy el escándalo, el famoso todo tiene que ver con todo, ¿no? Sergio Moro, últimas noticias en Brasil, tiene que ver eso. ¿Se entiende? Claro. El tipo hoy trabaja para la consultora que entra a la compañía a partir de las investigaciones de Moro. Exactamente. Una cosa. Bueno, a ver, Moro, yo lo decía hace un ratito. A los dos lugares del mostrador. Es que nunca estuvo en otro lugar del mostrador. Cuando encarcela a Lula para dejarlo fuera de la carrera electoral, Moro cumplía una función que es muy parecida a la que en la Argentina. Por eso la alusión de Cristina Lorenzetti no es una alusión crucial si vos ves cómo sigue la carta. Mirá. Igual Moro tenía un nivel de aceptación en la opinión pública brasilera que ningún juez en la Argentina tiene acá. No, el único que llegó a un nivel, cuando se miden individuos desde el Poder Judicial, en un momento fue el fiscal Campagnoli. Llegó a un nivel de reconocimiento por encima del promedio, pero no pasaba el 50% de... No estoy comparando con Moro, Daniel, Estoy diciendo que del sistema judicial, el que mejor llegó a medir en algún momento fue Campagnoli, y Moro no le dio igual para ser candidato. Durante años la persona con mejor imagen pública de Brasil. Claro, en el Poder Judicial Argentino no hay ninguno. Ninguno. El Poder Judicial Argentino tiene la peor imagen institucional. Sí, este todas. Es otro tema. En todos los estudios de opinión pública, incluso muchos que nosotros presentamos acá, algunos de la CELAC, algunos de nuestros amigos de la consultora Proyección, entre las instituciones con peor imagen aparece la Justicia Federal o la Corte o los jueces federales, según como se pregunte. El Fondo Monetario, que no es una institución argentina, siempre aclaramos eso, pero tiene una incidencia en la política doméstica, y la Policía de la Provincia de Buenos Aires. O sea, había plafón, hay plafón, como para generar un consenso en la opinión pública, en la sociedad, para construir un escenario para hacer reforma. El tema es si vos querés hacer esa reforma. La pregunta que hoy el presidente, un poco, no digo en respuesta a esta carta de Cristina, pero sí en respuesta a una demanda interna del Frente de Todos, de la base militante y también de los dirigentes, de algunos dirigentes del Frente de Todos, va a recibir formalmente las 700 páginas, los 2 tomos del Consejo Consultivo para la Reforma Judicial, que en realidad el presidente ya recibió y ya leyó. El presidente ya recibió y ya leyó. Y que es, se supone, el puntapié no vinculante para iniciar un proceso de reforma. Lo que está haciendo Cristina en esta carta ayer es anticipándose a la movida que hoy Alberto Fernández va a hacer con este Consejo Consultivo, y le dice... ¿Consejo Consultivo de qué? Consejo Consultivo. ¿Otra vez otro consejo? Ya está hecho, ya hoy el Consejo Consultivo de la Reforma Judicial hoy le entrega el informe a Alberto. Le entrega el informe. A las 3 de la tarde es esto. Me contaron del informe ese, señor. Sí, es un informe donde... Que tiene una característica el informe ese, fundamental. ¿Cuál? No deja conforme a nadie. No, bueno, o sí, porque tiene posiciones de mayoría y de minoría. Es decir, el presidente pidió que lo aconsejen y recibe consejos múltiples y contradictorios, por mayoría y por minoría. O sea, perfectamente el presidente podría tomar el consejo de la mayoría o podría tomar el consejo de la minoría, pero no hay una síntesis, ¿no? Entonces está quien dice una cosa sobre el procurador u otra. Anticipándose a esa situación, mirá la descripción que hace Cristina de la Corte y del lawfare. Estos 5 funcionarios, describe a cada uno de los funcionarios de la Corte Suprema, deciden hoy sobre la vida, sobre el patrimonio y la libertad de las personas
que habitan nuestro país. A nadie debería extrañarle entonces no solo que el lawfare siga en su apogeo, sino que además se proteja y garantice la impunidad de los funcionarios macristas que durante su gobierno no dejaron delito por cometer, saqueando y endeudando al país y persiguiendo, espiando y encarcelando opositores políticos a su gobierno. No por darnos corte, Dani, pero ¿cuántas veces dijimos esto? Que en la Argentina no se va a perseguir al macrismo porque dejó un dispositivo judicial, o tiene un dispositivo judicial que está para protegerlo. La única causa que avanza es la de espionaje, donde casualmente está una funcionaria ahí. Sí. ¿No? Sí. Una funcionaria ahí, la doctora Camaño, la fiscal Camaño, que de alguna manera respondería a lo que sería el espacio... Y no está en Comodoro Pi. No es una causa que tramite en Comodoro Pi, por eso tiene algún grado de avance. Ahora, escucha esto, tampoco deberíamos extrañar si esta corte, que consintió alegremente el mayor endeudamiento del que se tenga memoria a escala planetaria con el FMI, empieza a dictar fallos de neto corte económico para condicionar o extorsionar a este gobierno, o lo que es peor aún, para hacerlo fracasar. O sea que fíjate cómo arranca la carta y cómo termina. Cristina diciendo, aquella corte que nos extorsionó, la liquidamos. La liquidamos institucionalmente hablando, ¿no? O sea, hicimos... Y la reemplazaron por una corte de excelencia. Por una corte que, comparado con las cortes que tuvimos, fue la mejor corte. Ahora, lo que está diciendo Cristina es, ojo que hoy el desafío es igual a aquel. Esta corte extorsiona, aprieta y busca hacer fracasar al gobierno. El mensaje no es para la corte ahí, El mensaje es para el Poder Ejecutivo. Atención, que si no haces nada, si te perdés en el Consejo Consultivo, que por un lado recomienda modificar el número de la Corte y por otro lado dice que no hay que modificar el número de la Corte, en el mismo y además acá han salido mucho, hay mucha tibieza también. Acá han salido muchos también que están más o menos afines a lo que nosotros podemos pensar, diciendo, bueno, el problema de la cantidad de número de miembros no es el problema. Bueno, siempre tienen tienen... Bueno, es una vía... Siempre tienen un argumento, ¿no?, para no hacer nada, para decir una manera. Bueno, acá siempre tiene un argumento para apostar al status quo. La verdad... Lo que dice la vicepresidenta, que es una integrante importante de la No, me parece que lo que está diciendo la vicepresidenta, esto sí, intacto. El día que dejemos el poder nos van a volver a perseguir. Esto va a seguir igual. Pero no a todos. Y además hay una cuestión elemental. Una cuestión elemental. No, bueno, claramente, no lo van a perseguir a Moroni. Bueno. Por eso todos los funcionarios, por eso la guita que le ponen a Clarín, Adrián. Bueno, para que no hablen mal de ellos. Está bien, pero por eso digo que el mensaje tampoco es... Por eso la guita que le ponen a Clarín. ¿O no te pensás que la cantidad de ministros que están protegidos por Clarín? No, bueno. ¿Te das cuenta? Buena parte de los funcionarios que no funcionan, yo esto lo escribí el fin de semana, buena parte de los funcionarios que no funcionan, no firman por temor a ir en cana. Y no porque estén haciendo las cosas mal, sino porque saben que si disgustan a algún estamento del poder real, probablemente tengan una causa en contra. Entonces hay muchos funcionarios que no están firmando resoluciones por temor a que se les abra un expediente judicial. Funcionarios que no funcionan. Sí, no es un expediente, es una campaña de lawfare. Bueno, claro, porque el expediente después viene asociado... Se pone la parrilla en Clarín, le dan 24 horas de TN, 4 días de Radio Mitre, 2 programas de Jorge Lanata, un fiscal, un juez, y amigo, 4 años en Comodoro Pi subiendo y bajando las escalinatas. Tal cual. Es así. Bueno, ese dispositivo no se puede hacer política y no se puede transformar nada en la Argentina si vos no desarmás ese dispositivo. Y no estoy diciendo ni que sean inocentes. Es más, no estoy diciendo que ni que Milagro, ni que Julio Devido, ni que Amado, ni que Luis Delía sean inocentes. Lo que estoy diciendo, y lo sostengo ahora, y que Cristina tampoco, es que necesitan juicios justos, con pruebas. Sí. A esta altura ya... Procedimientos justos. A ver, Milagro tiene una condena en un juicio... A Milagro la detuvieron por un acampe, una vez en Cana le armaron las causas. Bueno, y no solamente eso, está condenada... Milagro, ¿dónde está Milagro hoy? Está presa, con prisión domiciliaria. Presa. Sí. La verdad es... Pero perdón, está presa, está condenada en una causa donde por un hecho donde ella no estuvo. Este es un detalle que a mí no me gusta soslayar. Milagro está presa, condenada en una causa por un episodio que fue un escrache moral, aparte de un hecho político, que es un escrache al actual gobernador, cuando no era gobernador, en un episodio en el cual ella no estuvo. Por eso está presa. No por toda la parafernalia que se mostró en la tele y demás del retiro de dinero y demás, que
eso es una causa también muy manipulada que todavía no tiene condena firme. Pero bueno, cuestión que, Dani, a mí me parece que esta carta, una vez más, ojo, porque la política epistolar de Cristina me parece que va a ser un tema central del gobierno de Alberto Fernández ya a esta altura, ¿no? Porque va marcando, vos dijiste, va marcando con la carta anterior y con esta va marcando ejes temáticos que están en el debe del gobierno, ¿no?